A Contraluz, el podcast. Presentamos la serie Huellas de Tinta. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo capítulo, el episodio 33 de A Contraluz, el podcast. Rodney Casares es un librero venezolano que lleva 10 años radicado en la ciudad de Medellín. Pero es una persona que cambió lo que conocemos hoy como las librerías de la ciudad, el concepto de librería en la ciudad. En sus propias palabras, cuando llegó a Medellín, no lo deslumbraron las librerías, le parecieron algo muy común. Y como es una persona que siempre está pensando en innovar, en mejorar, en realizar algún cambio que implique mejoras, pues hoy en día es una de las voces más autorizadas cuando hablamos de librerías y de libreros en la ciudad de Medellín. Los invito a que hagamos este recorrido, esta charla que hice con Rodney en su librería, la librería Ítaca, en el sector de Laureles, en Medellín. Así que bienvenidas, bienvenidos a otra emisión más de A Contraluz, el podcast, hoy hablando con un librero, Rodney Casares. Bienvenidos al podcast A Contraluz. ¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos al podcast A Contraluz. Hoy me encuentro en una librería, porque recuerden que esta serie nos va a hablar no solamente de autores, sino también de todo el ecosistema del libro, y estábamos en deuda porque no habíamos entrevistado a esos mediadores tan importantes que tienen los libros como son los libreros. Y me encuentro hoy acá con el propietario de Ítaca, que es Rodney Casares, a quien le doy la bienvenida. Rodney, bienvenido al podcast A Contraluz. Mauro, gracias por invitarme a conversar contigo, con tus oyentes. Qué bueno hablar de librerías, de libros, es lo que más me gusta hacer. Ok, Rodney, entonces, como siempre empiezo las entrevistas con algo de temas personales como para romper el hielo. Entonces, naces en Venezuela a finales de los 70. Recuérdanos una anécdota de tu infancia, así como, no sé, picaresca o trágica o dramática, lo que nos quieras contar. Pues yo fui un poquito desastroso de niño, pero creo que una anécdota que me gusta contar, que además tiene que ver con mi oficio, con mi gusto por los libros y por las librerías, es que en primer grado me gané un concurso de lectura. Eso fue como muy importante para mí. Uno en primer grado casi siempre lee muy mal. Yo por alguna razón ya leía por lo menos de forma corrida y decente, y me gané un concurso de lectura. Me regalaron un libro precioso que ni siquiera sé cómo se llama, pero fue como un momento lindo de mi niñez. Después, muchas travesuras. Yo era muy travieso. Me acuerdo que yo tengo puras primas hermanas, y con mi primita más pequeña, siempre que íbamos juntos al colegio, pasamos por la casa donde había un perro muy grande, y yo le cogía la mano a mi prima y la acercaba a la reja donde estaba el perro. Obviamente no le metía la mano dentro de la reja, pero siempre hacía como esa broma, y mi prima, muchos años después, todavía me recuerda eso. Ese libro que me dices que te regalaron, me dices que no te acuerdas del título, pero en algún momento lo leíste. No. Simplemente como que fue ahí un regalo. No me acuerdo. La verdad es que no me acuerdo ni siquiera. Me acuerdo, creo, cómo era el libro. Sí. Cómo era la forma del libro. Era un libro grande, cuadrado, pero no me acuerdo cómo se llamaba ni de qué trataba. Nada, no. Creo que lo más importante fue haberme ganado ese concurso. Total. Lo demás no lo tengo como bien claro en mi mente. ¿Por qué creías que ya leías tan bien cuando la mayoría o el promedio de personas a esa edad no leen bien? O sea, como que
¿Tenías un proceso en tu casa? ¿Cómo era eso? No, pues yo creo que fue raro. A mí me enseñó a leer una tía, mi tía menor, que ni siquiera había terminado el colegio. Pero una tía muy joven. Una tía muy joven, pero no había terminado el colegio porque ya tenía hijos, etcétera, etcétera. Ya. No era una tía joven, era la tía más pequeña. Sí. Ella no había terminado el colegio y ella fue la que me enseñó a leer. Pues con estos libros, en Venezuela se usa un libro que se llama Mi Jardín. Aquí es Nacho Lee, Sí. en Venezuela es Mi Jardín. Con ese libro aprendí a leer y en mi casa no era, digamos, un lugar donde nos llevaran a bibliotecas o a librerías. Yo creo que nunca entré a una librería de niños, pero sí había libros. No sé cómo llegaban a la casa, pero en mi casa siempre había libros. Y mis tías y mi mamá siempre estaban leyendo. Uh-huh. Entonces, pues el primer libro que yo me leí fue un libro de grande. No el primer libro que me leí, pero uno de los libros que leí ya de joven eran libros de adultos. Entonces no fue como una relación en la niñez de una cercanía con bibliotecas o con librerías ni con libros infantiles. Eran libros que estaban en la casa por ahí dando vueltas. Has contado que tu adolescencia fue difícil, digámoslo así. Tuviste que ejercer pues como en trabajos muy, muy del rebusque, como se dice pues aquí en Colombia. ¿Cómo fue eso? Cuéntanos cómo fue eso. Fíjate que yo pues fui al liceo, luego me enamoré, dejé de ir al liceo, empecé a trabajar en oficios varios. Sí. Luego retomé el liceo en un horario nocturno y me enamoré y embaracé a mi novia. Sí. Yo tenía 18, 19 años cuando embaracé a mi novia. En ese momento yo trabajaba en una oficina de empleos, un lugar donde le consiguen trabajo a la gente. Sí. Mi hijo nació en noviembre del año 99 y yo trabajé en esa oficina hasta noviembre del año 99, porque en diciembre, que es la época donde pues, te pagan los aguinaldos, uh-huh. Uno gana un poquito más de dinero, el dueño de esa oficina desapareció y nos quedamos sin trabajo. Mi amiga Janet, un chico que trabajaba con nosotros y yo pues tenía un niño que acaba de nacer y esa temporada, en diciembre, yo vivía muy cerca de una terminal y lo que hice fue, durante esos días de diciembre, fue vocear para llevar gente a los autobuses. No sé si aquí se dice de la misma forma, pero lo que hacía era básicamente los pregoneros. Sí, lo llaman los pregoneros. Coordinar con el dueño del autobús una ruta. El dueño del autobús nos ofrecía 2 o 3 puestos y nosotros lo que hacíamos era buscar los pasajeros y llenar el autobús. Eso fue como esa temporada de diciembre. Gané mucho dinero, hay que decirlo. También, pero desgastante el trabajo. También cargué muchos bolsos. Sí. Corrí mucho. Un día hasta me llevaron preso, me llevaron detenido como 3 horas porque me pasó la guardia y se llevó a mucha de la gente que estaba por ahí trabajando de la misma forma. Solamente porque estaban por ahí. Sí. Pero bueno, ese trabajo como en esa temporada me dio un poquito de aliento para los primeros días de mi hijo y me duró el dinero un poquito más. En el año 2000 yo pues sigo buscando trabajo, un trabajo serio, formal, y mi ex compañera de la oficina había conseguido trabajo en una editorial. Y un día me llamó por teléfono y me dijo, Rod, están solicitando un auxiliar de librería en tal librería, ve a hacer la entrevista. Pues yo fui a hacer la entrevista, gustó mi perfil y me llamaron a trabajar. Eso fue en mayo del 2000. Yo entré a trabajar el 17 de mayo del 2000 y ya son 26 años siendo librero, Mauro. O sea, desde ahí empezó la química con los libros. Sí. Básicamente. Yo
volviendo a mi juventud, en el colegio, ya después, como en los grados cuarto, quinto, sexto, yo pasaba mucho tiempo en la biblioteca. Entonces empecé a leer mucho, iba a jugar ajedrez y a leer. Había una bibliotecaria que se fue, luego quedó Carlos, que fue el bibliotecario con el que tuve más tiempo, y yo leía mucho. Entonces pasaba mucho rato en la biblioteca leyendo. Ya luego en la adolescencia abandoné la lectura, pero cuando entré a la librería me recordé que me gustaba leer. Claro. O sea, como que se avivó ese gusto por la lectura y se sumaron varias cosas. Primero, el hecho de necesitar un trabajo, tener un hijo de 5 meses y el hecho de que a la librería que llegué era una librería como muy interesante, muy histórica, con un director muy apasionado por el oficio del librero, y me activó todo eso, pues me activó las ganas otra vez de leer, me activó el deseo de aprender un oficio y me enamoré. Yo digo que fue como un enamoramiento profundo esa primera vez que entré a la librería. Yo dije, tengo que aprender esto, no sigue estudiando, no tengo una carrera profesional, entonces tengo que aprender un oficio, y un oficio de librero es un oficio decente, que te permite cosas, te permite acercarte a la literatura, entonces aprende. Entonces desde el primer día, tengo que buscar qué día era de la semana, eso ahora está muy fácil saberlo. Sí. Dije, voy a aprender todo lo que pasó en una librería, y así lo hice. Abría cajas, ordenaba estantes, escuchaba a la librera cómo atendía a la gente. Hacía de todo. Hacía tanto que en octubre de ese año, mi jefe, Leonardo Milla, compró otra librería y me pidió que me fuera a acompañar a la librera en esos primeros tiempos de la librería. O sea, te promovió en 5 meses. En 5 meses. ¿Cómo eran las librerías en ese tiempo en Venezuela? Porque creo que ahora han cambiado pues un poquito, por lo menos aquí en Colombia, porque acompañan más otros procesos, pero en ese tiempo, ¿cómo eran las librerías en Venezuela? Mira, el año 2000 fue un año atípico, digamos, había muchas librerías en ese entonces, pero fue el primer año del gobierno de Chávez. Ya mucha gente imaginaba que pasarían cosas en el país por las propuestas de gobiernos de Chávez, y ya mucha gente estaba como con cuidado. Sí. Pero había una oferta increíble. Me acuerdo de esta librería que se llamaba Ludens, que ya cerró, con 5 mesas, mesas repletas de todas las novedades de España, de las mejores editoriales. Me acuerdo que fue el año de la fiesta del chivo de Mario Vargas Llosa, Sí. que ese libro se estaba vendiendo mucho en ese entonces. Y había una ruta de librerías, Mauro. Yo trabajaba pegado pared con pared con Fondo de Cultura Económica. Uy. En la cuadra siguiente había 3 librerías más. Había una librería técnica, Sí. había una librería un poquito general y técnica, y luego había una librería de medicina, solo libros de medicina. 3 cuadras más allá hay un bulevar todavía, y en ese bulevar había también librería. Entonces era un paseo de muchas librerías que te conseguías en esa zona solamente, que era una zona pequeña. Además estábamos muy cerca de la Universidad Central de Venezuela, que es como la universidad pública más importante que hay en Venezuela. Entonces era una zona de librerías, con librerías muy bien surtidas, con libreros de mucha trayectoria, muchos libreros del sur, porque bueno, había como una cantidad de libreros uruguayos en
en ese momento en el país. Mi jefe era uruguayo, distribuidores del sur del continente. Del continente. Y eran librerías muy importantes. Acuérdate que antes, pues los 2000, 70, 80, 90, era prácticamente la cultura se movía entre México, Caracas y Buenos Aires. Eran las ciudades donde se movía la cultura, el arte, la música. Ya luego se movía a las otras ciudades. Y Venezuela vivió mucho de eso. Las librerías vivieron mucho de eso. Había algunas editoriales del patio, no tantas como se fueron formando después que llegó Chávez, porque a su vez fueron cerrando algunas editoriales, se fueron yendo del país otras, entonces muchos editores empezaron a abrir editoriales en Venezuela. También se empezó a mover un poco ahí el ecosistema, pero en la época que yo entré, el 2000 y el 2008, 2009, fue una época muy linda en las librerías. Después de 2009 empezó a decaer mucho el ecosistema. Estamos presentando A Contraluz, el podcast. Sigues aprendiendo hasta que llegas a dirigir esa librería a la que entraste. ¿Cómo fue ese proceso? Bueno, fíjate que en esa promoción en octubre que fuimos a esa librería se llamaba Alejandría 2. La librera que contrató mi jefe nos resultó como la mejor, y en enero él decidió pues despedirla, y lo que hizo fue, él tenía en ese momento 4 librerías con esa. Sí. Lo que hizo fue traerse a un librero de su segunda librería que se llamaba Alejandría 332 AC. Lo trajo para Alejandría 2. Qué buen nombre. Sí, además era una librería preciosa. Y quedó la vacante del librero en esta librería. Y mi jefe me llamó un día a una reunión en un restaurante que estaba al lado de esa librería y me dijo: quiero que quedes a cargo de esta librería, quiero pues que la lleves adelante. Yo sé que pues, está muy joven, que aquí había un librero con mucha trayectoria, que sabe mucho, pero tienes potencial. Cogió las llaves, las puso en las mesas y me dijo: eso sí, no te lo creas. Así. No te lo creas porque hoy puedes estar aquí, mañana quizás no. Mañana quizás estas llaves sean las de tu propia librería o no. No te lo creas, como que siempre pueden pasar otras cosas, mejores o no. Va a depender de cómo uno se plantea la vida. Entonces esa advertencia, que creo que fue una advertencia en ese momento del no creértelo, a mí me ha servido mucho. 26 años después, yo sigo pensando en que no me lo tengo que creer. Lo crees. Yo por eso siempre ando haciendo cosas y pensando vainas y queriendo aprender más, porque no me lo creo. Transcurren los años en esa librería, años de éxito, y decides con un amigo montar una editorial. ¿Cómo fue ese proceso en 2013? Eso fue una cosa medio loca. Como te dije, muchas editoriales en el país se empezaron a ir y se abrió un espacio para editoriales independientes. Así que abrieron varias editoriales. Yo, estando en la librería, conocí a Alberto Sáez, que es mi socio. En ese entonces no era mi socio, era solamente un lector, estudiante, joven, era más joven que yo. Y hacíamos... Yo abrí era la época de los blogs. Yo tenía un blog se llamaba Libro del Día, todavía está por ahí, donde entrevistaba a autores, hacíamos reseñas, recomendaba libros, y era como un blog muy movido,
y con Alberto empezamos a hacer reseñas y a vender reseñas para escritores jóvenes, escritores que se estaban estrenando. Entonces hicimos varias reseñas y un día le digo a Alberto, ¿qué tal si montamos una editorial? Estamos haciendo esto, estamos siendo editores, ¿qué tal si montamos una editorial? Entonces me dice, sí, como que hagámosla. Y eso quedó ahí, seguimos obviamente haciendo reseñas y un día Alberto llega diciéndome que había hecho un libro a una persona y esa persona le había dicho que tenía un dinero para hacer una editorial. Y le dio ese dinero a Alberto y Alberto me llamó y me dijo, fue a la librería, no me acuerdo, y me dijo, Rod, tengo el dinero para hacer la editorial, vamos a hacerla. Eso fue en el 2013, a mediados de 2013. Empezamos a hacer las investigaciones, a buscar lo que queríamos, a buscar un diseñador, reunimos, teníamos un libro ya y en diciembre del año 2013 lanzamos Libros del Fuego. La plata que nos dieron nos alcanzó por ahí para unos 4 o 5 libros. Sí. Pero bueno, ya han pasado 13 años. Era buena plata de todas maneras. Han pasado 13 años, la estiramos y hicimos cosas muy interesantes para el momento. Y la editorial, de alguna forma, fue la que me trajo a Medellín. Yo llegué a Medellín gracias a la editorial, porque la vio el Salón de Editoriales Independientes de la Fiesta del Libro y la invitó a venir. Yo me vine con la editorial y me quedé. Entonces, pues gracias a la editorial, además de haber ido a muchos lugares a trabajar, a conocer ferias, me trajo a Medellín y me dio una segunda casa. A eso quería llegar, ¿cierto? Llegas en una fiesta del libro. ¿Qué fue eso o sea, tú siempre has dicho que una ciudad se conoce por sus librerías? Digamos, en ese momento, cuando llegas por primera vez a la fiesta del libro, ¿fuiste de todas maneras como a conocer librerías o no tuviste tiempo? O sea, ¿qué fue lo que te determinó como aquí me quedo? No, pues en esa oportunidad ya yo tenía planes de mudarme de Venezuela. Sí, ya quería salir de todas maneras. Bogotá estaba siendo como el destino. Sí. Sabemos que Bogotá en ese momento era más caro que Medellín. Sí. Y cuando llego a Medellín, llego de noche, bajo por Palmas, veo una ciudad muy parecida a Caracas desde lo alto, pues los cerros llenos de casas, de luces, un valle. Y luego la primera visita que hago al día siguiente, la hago al Jardín Botánico, a la Fiesta del Libro. Ajá, la Fiesta del Libro. Y eso fue como muy, muy impactante, muy, muy interesante, porque pues ahí se reunían varias de las cosas que me gustan, ¿no? Primero, que fuimos en metro, entonces pues atravesar la ciudad en el metro, bajarse ahí en la estación y llegar a Fiesta del Libro, tener una charla, ver ese espacio tan lindo, fue como muy, muy llamativo. En esa vez creo que conocí solamente Grámata, que fue la librería que hizo el contacto para que yo viniera. Y nada más. Luego volví en octubre de ese mismo año con mi familia para que conocieran la ciudad. Ya les habías como dicho, como bueno, esto me gusta. Ya habíamos ido a Bogotá y después le dije en octubre, bueno, vamos a Medellín. Medellín estaba interesante, conocimos la ciudad y ya dijimos, sí, vamos a mudarnos. Y finalmente en noviembre de 2016, 16 de noviembre de 2016, el día del cumpleaños de mi hijo mayor, llegué a un avión a Río Negro con 6 maletas, un televisor y el gato. Y ahí me quedé y ahí a partir de ahí sí empecé a conocer la ciudad a través de las librerías. En ese momento que empezaste a conocer la ciudad, digamos, ¿qué viste en las librerías de acá que no veías en las de Caracas y al revés? Bueno, tengo que ser sincero, Mauro. Inicialmente las librerías no me deslumbraron. Las librerías las vi como muy, muy normales. Sí, muy comunes. Muy comunes.
Obviamente había una oferta que en Venezuela se había perdido, Sí. pero a la que yo estaba muy, muy cercano, porque yo dejé de trabajar en la librería en 2015 y inmediatamente monté una librería digital en Amazon y vendíamos muchas cosas. Y veníamos todos los meses a las librerías de Bogotá a comprar libros Sí. para esa librería. Claro, como que se Entonces, surtían ahí. Pues las librerías de Bogotá están un paso por delante de nosotros todavía, en ese momento más. Entonces no fue como algo que me deslumbró, pero sí me agradó mucho poder llegar a las librerías caminando, poder conocer la ciudad a través de las librerías, conocer barrios muy lindos como Laureles, como La Floresta, como el centro, a partir de las librerías. Entonces fue como un descubrimiento doble. Conoce la ciudad, conoce la gente, ve qué hay en las mesas de las librerías y conoce las librerías. Entonces fue como una mezcla de muchas cosas que hicieron además que me fuera enamorando de la ciudad, ¿no? Como ese poder caminar, que en Venezuela no lo hacía tanto, ese ir de librerías, ese descubrir que había rutas de librerías también, y fue muy lindo. Cuando empiezas pues ya a habitar la ciudad, entonces, ¿qué te pones a hacer? Es decir, listo, llegas con la librería digital, pero en algún momento dices como, bueno, ¿qué más voy a hacer yo aquí fuera de tener la librería digital? Igual te trasladaste con la editorial también. Sí, pues pasaron varias cosas. Tenía la librería, que eso me daba una ventaja porque no necesitaba trabajar para otros, sino que me podía concentrar en buscar los libros para mi librería, conocer la ciudad, conocer gente, y tenía un sueldo. Sí. Y tenía mucho tiempo libre, entonces era como que muy bien. Sí. Eras tu propio jefe. Tenía la editorial que para ese entonces estaba empezando, no tenía presencia hasta ese momento en Colombia, y iba haciendo cosas. Pero en 2017, yo pues siempre pensando en hacer otras cosas, dije, necesito conocer los lectores de Medellín, conocer qué es lo que se vende en las librerías de Medellín, así que voy a buscar trabajo. Entonces hablé con Wilson Mendoza de Librería Grámata y le dije, Wilson, necesito que me des trabajo, yo te ayudo a arreglar la librería y tú me ayudas a mí. Entonces me fui a donde Wilson, a Grámata, a trabajar 3 meses. Yo siempre digo que debí haberle pagado a Wilson, no porque él me haya enseñado algo, sino porque aprendí mucho, conocí mucha gente y salieron de esa pasantía de 3 meses. Sí. Muchas amistades que hoy conservo, que son como mis círculos cercanos de esos días, y pude conocer proveedores, clientes y personas que me ayudaron en algunos proyectos para ese entonces. Entonces fue una etapa muy interesante, esos 3 meses. Estando ahí ya después hice parte del comité de editores independientes de la Fiesta del Libro, por editor. Llevé adelante junto a una amiga el proyecto que se llama Voces de la Librería, como le puse a mi libro, que fue una serie de entrevistas que le hice a los libreros de la región, junto a Natalie. Y creo que la gente empezó a conocerme, que es una de las cosas más importantes, ¿no? Sí. Con la editorial contacté a varias personas en ese momento que hacían videos en redes, como para ofrecerles colaboración con mi editorial. Fui haciendo contactos sí, que hoy tengo todavía y me sirven mucho y que me han ayudado. Eso fue una buena etapa. Fue dificilísimo, eso sí, trabajar. Primero por tener que trabajar en una librería que no es tuya, tener que cumplir un horario
aunque no trabajaba los sábados. Yo le dije a Wilson, yo puedo trabajar contigo, pero no trabajo los sábados. Pero tenía que cumplir un horario, pues era empleado finalmente, tenía que cumplir órdenes de Wilson, y eso no estaba bien. Claro. Pero creo que fue buena escuela. Fue una buena escuela y fue algo interesante que no me quejo, me sirvió y me ha servido. Las historias y los temas que nos importan se dan cita en nuestro podcast. Escúchalo en tu plataforma favorita. Y no se te olvide compartirlo. Y además, si quieres, déjanos un comentario sobre qué te han parecido nuestros episodios. Esto es A Contraluz, el podcast. Si te gusta el rock, visita y escucha www.lazonagrisrock.com con todos los sonidos y las épocas del rock. Te presentamos nuestra sección ¿Sabías qué? Una píldora de conocimiento al final de nuestro espacio. Todos en algún momento hemos hecho decálogos, hemos hecho esas noticas importantes de algo que nos interesa. Pues aquí tenemos un decálogo muy particular que nos va a presentar Rodney en la sección ¿Sabías qué? Que los trajimos de su libro Voces de la Librería y que se trata de los no amigos de los lectores. 10 cosas que hacen que alguien no sea amigo de los lectores. Escuchémoslo en nuestra sección ¿Sabías qué? Extraído del libro Voces de la Librería. Decálogo basado en hechos reales de los no amigos de lectores. 1. Ese que te ve leyendo y además de interrumpirte te pregunta, ¿no te aburre leer? 2. Aquel que después de que le prestas un libro te lo devuelve rayado, con las hojas dobladas, la portada manchada de café y mordido por el perro, y que te dice, si yo no salí ileso de la lectura, el libro tampoco. 3. El que participa de un club de lectura y además de saberse toda la historia del autor y ser experto, sabotea a quien lidera el club con sus intervenciones. 4. Aquel que les dice a tus otros amigos que no estabas enfermo nada, sino que te quedaste en casa terminando de leer el último libro de Mario Mendoza. 5. El que apenas te ve con un libro en la mano, te cuenta toda la historia con pelos y señales. 6. El librero que te ve comprando en una feria un libro que no le gustó y solo te dice que es malo cuando ya lo pagaste. 7. El taxista que lleva la W a todo volumen y encima te pone conversación mientras te ve leer. 8. El que dice que es mejor la película. 9. El que te pide el libro para verlo y deja caer el separador al suelo. 10. El que no devuelve los libros. A Contraluz es un diálogo con la vida. Las historias y los temas que nos importan se dan cita en nuestro podcast. Escúchalo en tu plataforma favorita. Y no se te olvide compartirlo. Y además, si quieres, déjanos un comentario sobre qué te han parecido nuestros episodios. Esto es A Contraluz, el podcast. Y de esta manera llegamos al final de otro episodio, el número 33. Ya llegamos a 33 capítulos de A Contraluz, el podcast. No se les olvide suscribirse a nuestro canal de YouTube, compartir los episodios, darle like a los capítulos, también seguirnos en Spotify, compartirlos. Si nos quieren hacer comentarios también son bienvenidos, positivos, negativos, de mejora, en fin, lo que ustedes quieran comentar. Si nos quieren sugerir invitadas, invitados, bueno, también todo se recibe con mucho amor y mucha asertividad. Así que pues
Les agradecemos mucho haber estado con nosotros en este capítulo. Dentro de 8 días, la segunda parte de la conversación que tuvimos con el propietario de la librería Ítaca, Rodney Casares. Sigan disfrutando de A Contraluz, el podcast, que volvemos con ustedes en 8 días. Permiso. A Contraluz, el podcast.